Son como terroristas, invaden a la célula y le mueven sus sentimientos y su ideología, su forma de actuar. La información, la histeria se contagia, se expande en las mentes débiles, en las células débiles y también fuertes. El tejido celular se va enfermando, el tejido social también. Estoy describiendo el miedo, también el fanatismo, el rumor y al mismo tiempo el virus, el coronavirus. Es sorprendente la similitud entre el comportamiento microscópico del virus y el miedo, la enfermedad, el racismo y la psicosis. Prácticamente es la misma fotografía. ¿Qué hay detrás del coronavirus? No queremos hablar de la teoría de la conspiración, por ello hablemos con datos duros y hechos. Soy Roberto de la Madrid y hoy en Detrás de la Razón, si hablamos de coronavirus, es muy importante jamás olvidar las siguientes 7 cosas. Veamos. Donald Rumsfeld se hizo rico en el desarrollo del Tamiflu. Ganó decenas de millones de dólares con sus acciones de la farmacéutica Gilead Sciences en 2003 gracias al temor mundial de que la gripe aviar H5N1 podría matar a 150 millones de personas en todo el mundo. 60 países pidieron miles de dosis de Tamiflu y las acciones de Gilead Sciences se fueron al cielo. ¿Quién es Donald Rumsfeld? El secretario de Defensa de Estados Unidos, de Bush. ¿Por qué el brote de coronavirus aparece precisamente cuando hay máxima tensión en el mundo? Momento vital de la guerra comercial China-Estados Unidos. Terrible tensión geopolítica, incluso de guerra. Irán-Estados Unidos, Mar de China, Norcorea, Hong Kong, América Latina. Incluso en momentos que la ONU alerta sobre los 4 jinetes del apocalipsis. The Four Horsemen, epic geopolitical tensions, the climate crisis, global mistrust, and the downsides of technology can jeopardize every aspect of our shared future. ¿Todo es coincidencia? China critica a Estados Unidos por no cooperar y lo acusa de propaganda. When the H1N1 virus broke out in the US in 2009, no one called it America virus. When this novel coronavirus broke out in China, you call it China virus. Y el secretario de Comercio de Estados Unidos incluso ve el coronavirus como una oportunidad para generar empleos. You had SARS, you have the African swine virus there, now you have this. It's another risk factor that people need to take into account. So I think it will help to accelerate the return of jobs to North America. Pero no solo Estados Unidos, también China, la obscuridad de China. A finales de diciembre pasado, médicos chinos alertaron de la enfermedad, pero el gobierno chino lo ocultó y además lo reprimió. El doctor Li Wenliang alertó de 7 enfermos del mercado de Wuhan. Trató de curarlos. Su pago, la policía china lo acusó del delito de violencia social. Y ahora además está enfermo. China acaba de firmar un acuerdo comercial con Trump. La crisis por la epidemia hará que China prácticamente no pueda cumplir con sus compromisos, comprar 200.000 millones de dólares más de productos estadounidenses. Según expertos, una cláusula poco conocida permite incumplir si ocurren desastres imprevistos. China podría así retrasar el cumplimiento de sus compromisos, con la esperanza además de que Trump sea destituido o pierda las elecciones. El coronavirus, además de seguir devorando gente, amenaza con una crisis económica a nivel global. En 2003, el SARS, o síndrome respiratorio agudo grave, provocó que el mundo perdiera 1,3% de su Producto Interno Bruto. El impacto, esta vez, podría ser mucho peor. Y por si fuera poco, un dato extraño. A escasos metros de distancia del mercado de animales y pescados, donde se cree apareció el virus, a escasos metros de ahí,
se encuentra el Instituto de Virología de la Academia de Ciencias de China, uno de los laboratorios de virus más importantes del mundo, catalogado en el nivel de bioseguridad 4, el de más alto peligro. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón. Usted lo pidió y aquí está el tema coronavirus, un programa prácticamente que necesitábamos hacer. Muchísimas gracias a todos ustedes por sus solicitudes, sus felicitaciones. Claro, gracias porque pues esta casa también ha cumplido 8 años de transmitir al aire toda una visión diferente a la de los noticieros comerciales o de línea imperialista. Vamos directamente con nuestros invitados. El maestro Iñaki Gil de San Vicente, usted lo conoce muy bien, con mucha estimación siempre y con mucha alegría de que estés aquí. Iñaki, un abrazo grande. Y Rafael Palacios, usted también lo conoce muy bien, siempre con sus afilados y controvertidos comentarios. Rafael, un abrazo. Gracias a los dos. Buenas noches, Rafael, comienzo contigo. Explícame, primero, antes que nada, explícame qué es lo que estamos viendo, por favor. Bueno, buena pregunta. Lo que estamos viendo es un suceso que ha sido anticipado. Esto podríamos hablar de crónica de un virus anunciado, parafraseando a Gabriel García Márquez y su famosa novela. Porque, bueno, en noviembre, el 2 de noviembre del año pasado, el 2019, se sube a YouTube un evento llamado Evento 201, en el cual la Fundación Bill Gates, en conjunción con la Universidad Johns Hopkins y con elementos de la Organización Mundial de la Salud, advertían de que iba a haber un coronavirus que iba a matar, agárrense, a 65 millones de personas. Y puedo dar la lista de personas, bueno, voy a citar algunas, pertenecientes a la Fundación Bill y Melinda Gates, como Christopher Elias, que es el evidente jefe de este evento, Avril Haines, que fue vicepresidente de Seguridad Nacional en Estados Unidos, agente del ANZ Bank, del Centro de Detección de Enfermedades, Stephen Red, o del Banco Mundial, o de Lufthansa, o del Banco Central de Singapur, y bueno, pues ahí prácticamente contaban lo que está sucediendo actualmente. Si a eso añadimos que en los días en los cuales aparece este coronavirus, el canal Netflix, la empresa Netflix, estrena una serie llamada precisamente Pandemia, que ha sido pagada por Bill Gates, en la que él mismo aparece como un héroe porque tiene la vacuna para el virus. Bueno, pues entonces podemos empezar a pensar que esto es una profecía autocumplida, donde, bueno, pues hay elementos de un lado y otro, de China y Estados Unidos, que han colaborado a la propagación de este virus fabricado, y no lo digo yo, lo dice Francis Boyle, B-O-Y-L-E, que es nada más ni menos que el hombre que escribió la ley sobre armas biológicas en Estados Unidos, o sea, un top. Y este hombre dice que el virus ha salido de este laboratorio de nivel 4, como bien habéis dicho, de Wuhan, donde curiosamente George Soros también tiene una empresa farmacéutica, y que pues ha podido ser los expertos dicen que es una modificación del virus del SARS con elementos del VIH, y que, bueno, se sabe hasta la persona que lo ha creado, que es el señor Peng Zhu, que es el líder del grupo de infección e inmunización de este laboratorio de Wuhan. Hay que decir que a la hora de saber quién ha creado esto, hay un dato importante, que es que este virus afecta más al genoma de los individuos asiáticos, con lo cual habría que pensar que son elementos dentro del gobierno chino que pues quieren, como bien habéis dicho, afectar a estos acuerdos entre China y Estados Unidos, que una vez más tienen que ver con el reseteo, y no por casualidad, y a mí me parece el aspecto central para saber por qué ha aparecido este virus, ha sido durante los días, recordemos, en los que se produce el Brexit, que puede ser uno de esos catalizadores del tan ansiado reseteo del sistema monetario. Sistema monetario que aquí hicimos, recuerdas, Rafael, varios programas sobre
el nuevo orden monetario, ¿no?, de una moneda respaldada por oro. Bueno, curiosamente todo esto sucede cuando aparece el virus. Iñaki Gil, Bill Gates dijo hace 9 años que el bioterrorismo y las pandemias son las únicas amenazas reales para quitarle población al planeta, pudiendo matar más de 1.000 millones de personas. ¿Qué estamos viendo, Iñaki, desde tu perspectiva, por favor? Bueno, no solamente lo dijo Bill Gates hace 9 años, ¿no? Ya desde hace mucho tiempo se está investigando la guerra biotecnológica, la guerra biológica, el exterminio masivo por medio de virus, de genes tratados artificialmente, de virus localizados para que destrocen o para que aplasten a determinados grupos étnicos, ¿no? De la misma forma que se han investigado armas especiales para aplicarlas en determinados conflictos y no en otros, lo mismo que se investigó en la famosa bomba de neutrinos que destruía la vida pero no destruía las instalaciones, etcétera, y lo estamos viendo, por ejemplo, en el caso de la guerra de Irak, con otros muchos conflictos, armas especiales con energía nuclear suavizada, con uranio empobrecido, etcétera. Eso siempre ha existido, y no solamente desde hace 9 años. La investigación biotecnológica en ese sentido lleva mucho tiempo, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Por otra parte, se ha sabido también que la Universidad de Harvard llevaba unos años trabajando en secreto e ilegalmente en China, bajo la excusa de una investigación científica pública, recopilando el código genético de cientos de miles de población china, ¿no? Hay muchos casos en los cuales empresas norteamericanas investigan el código genético de otras poblaciones con la excusa de salvaguardar, digamos, la riqueza genética de la especie humana, ¿no?, que en el fondo es una, ¿no? Esto era es una práctica ilegal en la inmensa mayoría de países, pero también en China, ¿no? Cuando China se cercioró de que eso estaba sucediendo, ya para entonces la empresa que trabajaba para la Universidad de Harvard se llevó todos los análisis genéticos realizados, ¿no? Y podríamos seguir poniendo ejemplos en este sentido. Yo pienso que hay un factor central que realmente está ganando con esta provocación del miedo masivo, en estos momentos es realmente Occidente, y dentro de Occidente lo están ganando dos grandes bloques, ¿no? Por una parte lo está ganando Estados Unidos, en concreto Donald Trump, y eso se ve en la prensa, se ve en los periódicos, con matices, unos a favor de Donald Trump y otros a favor de Estados Unidos en general, y también lo están ganando las grandes empresas farmacéuticas, ¿no? Quien está perdiendo este conflicto en estos momentos y se ve en el malestar que existe en China, digamos, el enfado generalizado que existe en China, es China, y lo están perdiendo también todos los pueblos del tercer mundo, que asisten de nuevo pasivos, impotentes, incapaces de prever o de ver que si esto se escapa de las manos de este conflicto, o si ellos, por ejemplo Centroáfrica, van a ser de nuevo bombardeados con cualquier otro virus que tenga que ser estudiado en su momento, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, y por ahora sin entrar más a fondo del asunto, de esta perspectiva, lo que estamos viendo es una agudización de planes militares que ya venían de muy antiguo. La guerra biológica es muy vieja, no se descubre nada nuevo. Ya en la guerra de Sumeria, hace 7.000 años, se echaba carne podrida, se echaban cabezas de humanos cortadas y especialmente tratadas para que infectaran a las poblaciones cercanas, se echaban con catapultas, se echaban a animales muertos a los pozos de agua para envenenar a las poblaciones, etcétera, ¿no? Es una táctica y un método muy viejo. Lo que estamos viendo en estos momentos es cómo la estructura, digamos, de la medicina, la estructura de la farmaindustria ha entrado decididamente en manos de los poderes económicos y militares,
muertes, ¿no? Y que el dinero, concluyo con esto, el dinero que se debiera dedicar, las inversiones científicas y económicas que debieran dedicarse a curar realmente a la población sufriente, por decirlo de alguna forma, se dedica a enriquecer a una minoría. Por poner un dato, en Estados Unidos aproximadamente mueren entre 3.000, 4.000 y hasta 6.000 personas según las estadísticas y según quien las haya, simplemente por un virus que se llama influenza, que es un virus benigno, es un virus muy simple, pero es tal la incapacidad o la desidia del sistema sanitario norteamericano que miles de personas mueren al año por este virus, ¿no? Y que es mucho más dañino que el que en estos momentos está azotando a China, ¿no? En Estados Unidos, para que haya una alarma realmente seria, simplemente de la gripe, hace falta que tenga una mortandad del 8,7, del 8,8, ¿no? O incluso un poquito menos, del 8,5. Por ahora, la mortandad de este virus no llega al 2,7, 2,6, ¿no? Y en base a todo eso se está creando una campaña que desborda a los Estados Unidos, justificando el qué, justificando que Occidente tiene razón para presionar en todos los sentidos a China, independientemente de que haya un virus de por medio, independientemente de que haya otro cualquier. Es crear miedo no solamente a una enfermedad, sino miedo a una civilización. Y esto es realmente lo que va anterior, lo que es el paso previo a una guerra, el miedo a la civilización del enemigo al que hay que destruir. Las palabras que dices son tremendas, Iñaki. Rafael, por favor. Bueno, primero completar algunas de las cosas que ha dicho mi paisano Iñaki. El 29 de enero pasado, es decir, la semana pasada, un científico de Harvard llamado Charles Lieber ha sido detenido por estar trabajando para los chinos en este tema del coronavirus. Se tiene constancia de que, bueno, más que constancia, hay bastantes indicios que sostienen que este virus, bueno, digamos, la mutación que ha llevado a este virus fue sustraído de un laboratorio de armas biológicas en Winnipeg, Canadá, por un chino llamado Xianghao Qiu, y que incluso este laboratorio que he mencionado de Wuhan, del cual sale el virus, es un desarrollo a medias con un organismo dependiente del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Con lo cual, el concepto de que es Estados Unidos contra China no encaja en esta ecuación, porque vemos que hay elementos dentro del gobierno chino que han colaborado y elementos dentro del gobierno estadounidense que también han colaborado. Entonces, para mí, son estos elementos globalistas, y la prueba definitiva es estas cosas que se han comentado al principio del programa, de que Bill Gates lo lleva diciendo desde hace tiempo. Tiene un vídeo del año 2017 que pondré en los comentarios de YouTube cuando se suba este vídeo, en el que dice abiertamente que se iban a propagar virus muy mortales, y que dice, bueno, naturales o artificiales, lo dice claramente, y reconoce que tanto el antrax como el ébola, como el SARS, como el Zika han sido creados genéticamente en laboratorio, con lo cual tenemos claro que hay un poder, y sería este otro poder oscuro globalista que está impidiendo, o que quiere impedir, esta unión entre Estados Unidos y China. A mí no me encaja que Estados Unidos, el gobierno actual, vaya a salir beneficiado del colapso, porque realmente es un colapso el que se está viviendo ya en la economía mundial, porque hay que decir, es un dato importante, que se ha cerrado la frontera de China con Rusia para el transporte de mercancías, y bueno, China proporciona muchos productos a Estados Unidos, las fábricas norteamericanas se van a ver afectadas, con lo cual esto es un atentado contra contra la comunidad humana, en el sentido de que perjudica a todos en el comercio internacional. Así pues, vamos a ver ahora lo que tardan. Hay rumores de que ya se tiene la vacuna. Vamos a ver si esa vacuna también es realmente una vacuna y no algo peor, porque viniendo de Bill Gates, que como ya todos sabemos es hijo de uno de los fundadores de Planned Parenthood, su padre fue presidente de Planned Parenthood, que para el que no lo sepa es una
una organización dedicada a la eugenesia, no solo al aborto, sino a promover medidas para limitar la población, que es, en definitiva, de lo que estamos hablando ahora mismo, que es de una política para eliminar a parte de la población, cosa que todos sabemos ya que forma parte de los planes de esta élite corrupta que nos gobierna. Bien, con lo que dices y con los datos, pues Rafael, parece ser que China y Estados Unidos es lo mismo, porque también no cuadran los datos de que este instituto, controlado obviamente por la salud y el gobierno chino, que son muy herméticos, tenía una relación muy estrecha con una universidad de Texas. Entonces, bueno, pues, ¿de qué estamos hablando esas relaciones? Ven, Iñaki, a ver, con lo que me estás diciendo, recuerdo que el Consejo de Europa, que no es lo mismo que la Unión Europea, en la pandemia del 2009, que sobre todo afectó a México y también lo vivió China, levantaron una denuncia, hicieron una investigación para acusar a las farmacéuticas de haber provocado una psicosis mundial y con esto pues recuperar todas las inversiones que hicieron justamente en el Tamiflu, en el Oseltamivir. Yo quiero preguntarte e ir más hacia el fondo. ¿A qué se enfrenta el ser humano, Iñaki, en la cuestión de una no solo guerra militar, como tú dices, sino que se nos viene encima con una desestabilización económica en caso de que pase? ¿Cómo sufrirían los pueblos? Y si todo lo que hacen los médicos, la Organización Mundial de la Salud, ahora acaban de tener hace unos minutos una reunión de emergencia y conferencia, ¿todo eso qué es show o cómo entenderlo, Iñaki? Bueno, previamente una aclaración. Se sabe que dentro del Partido Comunista Chino hay tensiones internas. Se sabe que Xi tiene una oposición interna precisamente porque Xi mantiene una política que podríamos llamar, o que algunos llaman nacionalista, ¿no? Y que hay un sector dentro del Partido Comunista Chino y sobre todo dentro de las grandes corporaciones económicas chinas, lo que es el capitalismo realmente existente en China, que son partidarias de atemperar las relaciones con Estados Unidos y llegar a acuerdos con los Estados Unidos, ¿no? Esto por una parte, exactamente igual que se sabe que dentro de Rusia hay un conflicto, incluso está soterrado dentro del núcleo que hace un año giraba alrededor de Putin. Hay un conflicto entre el sector llamado occidentalista o atlantista y el sector asiatista, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, ¿no? Y que las reformas que está planteando Putin en estos momentos van encaminadas precisamente a limitar el poder del sector atlantista, ¿no? Esto es lógico que exista, lo mismo que se sabe que en Estados Unidos hay fuertes, y se está viendo ahora en el Partido Demócrata, fuertes, y ahora con el impeachment, fuertes choques internos, no solamente dentro de los demócratas, sino también y fundamentalmente entre demócratas y republicanos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que no sería raro en este mundo de secretos y en este mundo de que nos tenemos que mover con hipótesis y con alternativas y con tendencias y con posibilidades, no sería raro que hubieran determinados movimientos políticos entre fracciones de China y fracciones de Estados Unidos, donde los servicios secretos actuaran precisamente, después de años de infiltración, actuaran precisamente para sacar un virus y hacer daño en función de determinados intereses de una parte de Estados Unidos y otra parte de China, ¿no? Esto no sería nada raro y el tiempo aclarará esta hipótesis, ¿no? Y no es entrar en perspectivas, digamos, de ciencia o de política ficción, es simplemente ver cómo funciona el panorama, ¿no? Lo hemos visto ahora mismo en Iowa, en el caucus de Iowa, cómo ha habido una corrupción interna impresionante para contabilizar los votos y cómo ha habido, digamos, un golpe interno de falsificación de resultados, ¿no? Bueno, a nivel mundial esto sería así. Esto es una hipótesis que no tenemos que descartar en estos momentos. De lo que viene, pues se sabe desde hace mucho tiempo la teoría oficializada por Kissinger de que sobra gente en el planeta. Esto es una cosa, Kissinger ya lo dijo con respecto a Palestina y a partir de ahí ha ido aumentando. Esta es una teoría vieja que viene no solamente de los nazis, viene de la sociobiología norteamericana, viene de toda la corriente norteamericana de controlar la fuerza de trabajo inmigrante a los Estados Unidos en el último tercio
del siglo XIX y se está expandiendo por todas partes, ¿no? Esta tesis lo que explica es que es más conveniente dejar morir a las personas que no provocar una serie de guerras que serían incontrolables en último momento, ¿no? Serían incontrolables, se irían de las manos y se entraría en una espiral autodestructiva incontrolable, y por tanto es mucho mejor dejar morir a las personas o bien por enfermedad o bien por hambre o bien simplemente por inanición o de otra forma con medidas mucho más brutales. Hay programas y hay planteamientos muy duros, por ejemplo, de anular la capacidad de reproducción de miles y millones de mujeres en el planeta, etcétera, etcétera, ¿no? Esta hipótesis es más viable que una guerra de autodestrucción nuclear, que sería realmente el borde del exterminio de todo el planeta. Gracias. ¿Qué dijiste de Kissinger, Iñaki? De la persona. Kissinger dijo que sobraban varios millones de palestinos, sobre todo jóvenes. Gracias. Rafa, 10 segundos porque tengo que cortar. ¿Querías decir algo? Pues sí, decir que primero hay sospechas de que este virus sea nanotecnología por los espasmos que les están dando a muchos de los que lo han contraído. El dato de que la 5G se activó unos días antes de que se propagara, y el que uno de los directores de la OMS, el señor Salama, murió repentinamente, especializado en el tema de vacunas, murió repentinamente en estos días previos. Y recordar que esto está evidenciando que dentro de la OMS, bueno, pues el que estuvieran ahí metidos en este evento de Bill Gates están a favor de la eugenesia y de la despoblación. Gracias, Rafael. Entonces, bueno, de fondo está el tema de las vacunas que... Gracias, nos vamos, perdóname, está buenísimo, gracias, pero tengo que cortar. Al hablar del coronavirus, tampoco debemos perder de vista a la propia naturaleza. La madre naturaleza también tiene sus propias armas letales o instrucciones genéticas para dar balance a la vida misma. Recordemos, por ejemplo, que de pronto las ballenas se suicidan encallando en las costas, al parecer por un error del líder. O también podría interpretarse que es para proteger a la especie de una sobrepoblación o hambruna. Lo que sea teoría de la conspiración, sea descuido humano, sea un arma biológica o una propia reacción de la naturaleza, lo que sea, creo que usted coincidirá conmigo. Hay que estar muy agradecidos de que usted, sus seres queridos, su familia, sus amigos, no tenemos ese virus. Y la mejor forma de agradecer, ¿cuál es? Sembrando amistad, confianza, sonriendo a la gente, informándose y sobre todo evitar el pánico y los rumores. Buenas noches.